are moving right out of Babylon, and we're going to our Father's land. Yeah. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. El programa de hoy lo dedicamos a la conmemoración del levantamiento juvenil de estudiantes que pasó en Soweto, lo que es Azania, lo que algunos conocéis como Sudáfrica, entre el 16 y el 18 de junio de 1976. De ahí se deriva el Día Internacional del Niño Africano. Pero realmente ese día es para conmemorar los estudiantes, las asociaciones de estudiantes, la concienciación de la juventud y la lucha contra la opresión. El levantamiento del 16 de junio de 1976 comenzó en Soweto y se extendió por todo el país. Cambió profundamente el panorama sociopolítico en Azania, Sudáfrica. Los eventos se desencadenaron, el levantamiento se remontan a las políticas del gobierno del apartheid, ese gobierno racista de la minoría blanca, invasora, colonialista, que resultaron en la introducción de la ley de la educación bantú en el 1953, el surgimiento del movimiento de conciencia negra y la formación de organización de estudiantes sudafricanos, conocida como SASO por sus iniciales en inglés, elevaron el nivel de conciencia política de muchos estudiantes africanos, mientras que otros se unieron a la ola de sentimiento anti-apartheid dentro de la comunidad estudiantil. Cuando el idioma afrikaans, junto con el inglés, se hizo obligatorio como medio de instrucción en las escuelas en el 1974, los estudiantes africanos, negros, comenzaron a movilizarse. El 16 de junio de 1976, más de 10.000 estudiantes movilizados por el Comité de Acción del Movimiento Estudiantil Sudafricano, apoyado por el movimiento de concienciación negra, el Black Conscious Movement de Steve Biko, marcharon pacíficamente para manifestarse y protestar contra la directiva del gobierno racista nazi del apartheid. La marcha estaba destinada a culminar en un mitin en el estadio de Orlando. En su camino se encontraron con policías fuertemente armados que dispararon gases lacrimógenos primero. Más tarde dispararon munición real contra los estudiantes que se manifestaban. Esto resultó en una revuelta generalizada que se convirtió en un levantamiento contra el gobierno del apartheid. Si bien el levantamiento comenzó en Soweto, se extendió por todo el territorio de Azania y continuó hasta el año siguiente, en 1977. Las escuelas de los acontecimientos del 16 de junio de 1976 tuvieron consecuencias nefastas para el gobierno nazi del apartheid. Las imágenes de la policía disparando contra estudiantes que aún iban con el uniforme del colegio, que se manifestaban pacíficamente, provocaron una repulsión internacional contra el régimen del apartheid de Sudáfrica, cuando se expuso su brutalidad. Mientras tanto, los movimientos de liberación debilitados y exiliados recibieron nuevos reclutas, ya que muchos jóvenes empezaron a huir de la persecución policial en Azania, Sudáfrica, dando impulso a la lucha del apartheid, que tardaría otros 8 años antes de conseguir liberarse de las garras del apartheid. Vamos a ver cuál era la política de la educación bantú. La palabra bantú en el término educativo, educación bantú, tiene una gran carga política y tiene connotaciones despectivas. El sistema educativo bantú fue diseñado para entrenar y adaptar a los africanos y a las africanas para su papel en la nueva evolución de la sociedad del apartheid en el 1948. La educación era vista como parte del sistema general del apartheid, incluyendo patrias, restricciones urbanas, leyes de aprobación y reserva de empleo,
Este papel era de obrero, de trabajador de base o sirviente solamente. Como en su día dijo Verwoerd, el arquitecto de la Ley de Educación Bantú en el 1953, lo concibió de la siguiente manera: no hay lugar para los africanos y las africanas en la comunidad europea, por encima del nivel de ciertas formas de trabajo, ciertos niveles de trabajo. De nada les sirve recibir una formación que tiene como objetivo la absorción de la comunidad europea. Y esto es importante porque mientras estamos hablando del apartheid, podíamos tranquilamente trazar el paralelo con la educación formativa que uno recibe en Occidente y en el continente. Una formación educativa que está arreglada únicamente para que tú trabajes como empleado, para que tú trabajes como esclavo asalariado para corporaciones y para empresas privadas que benefician a Occidente, siguiendo unos valores y unas normas de Occidente que benefician únicamente a una élite occidental allá donde se encuentren, incluyendo en África. La educación de los africanos antes del apartheid. Es un error entender que no hubo marginación educativa anterior al apartheid de los sudafricanos autóctonos. Mucho antes de las históricas elecciones blancas del 1948 que dieron poder al Partido Nacionalista, había un sistema de educación segregada y desigual en el país. Mientras que la educación de los blancos era gratuita, obligatoria y en expansión, la educación de los autóctonos, de los africanos, aquí vamos a distinguir, es que el término negro para mí es un término que nos despoja de nuestras tierras y por lo tanto cuando me refiero a africanos me refiero a personas autóctonas. Cuando me refiero a los blancos colonialistas del apartheid nazis, se les conoce como afrikaners o como boers. Así que esas son las distinciones que vamos a hacer. Cuando me oigas hablar de africanos y africanas, son las personas autóctonas del lugar o al menos autóctonas del continente, ya que dijéramos que el San People son los únicos autóctonos de esas tierras y los demás son movimientos migratorios dentro del continente hacia esas partes del sur del continente, ¿no? Así que cuando me refiero a los africanos estamos hablando de los autóctonos. Pues eso, la educación de los africanos y las africanas estaba muy descuidada. La falta de provisión financiera, la afluencia urbana dieron lugar a una grave insuficiencia de instalaciones escolares, maestros y materiales educativos, así como al ausentismo o la no inscripción de los estudiantes. Una investigación en el 1936 identificó problemas solo para no tener casi nada hecho sobre estas necesidades. La educación bantú y el comportamiento racista de la educación. En el 1949, el gobierno del apartheid nombró la comisión Eyselen con la tarea de considerar la provisión de educación africana. La comisión recomendó recurrir a medidas radicales para la reforma efectiva del sistema escolar bantú. En el 1953, antes de la ley de la educación bantú del gobierno del apartheid, el 90% de las escuelas sudafricanas africanas eran escuelas misioneras con ayuda estatal. La ley exigía que todas esas escuelas se registraran en el Estado y eliminaba así el control de la educación africana a las iglesias y a las autoridades provinciales. Este control estaba centralizado en el Departamento de Educación Bantú, un organismo dedicado a mantenerlo separado e inferior al que recibían los afrikaners, los blancos. Casi todas las escuelas misioneras cerraron. La Iglesia Católica Romana estaba en gran medida sola en un intento de mantener sus escuelas funcionando sin ayuda estatal. La ley del 1953 también separó la financiación de la educación para los africanos del gasto estatal general y el vínculo a los impuestos directos pagados por los propios africanos, con el resultado de que se gastó mucho menos en niños africanos, en niños y niñas africanas, que en niños y niñas de afrikaners, de blancos. En 1954, 5 maestros y estudiantes africanos protestaron contra la educación bantú. El movimiento africano de educación
se formó para promocionar la educación alternativa. Durante algunos años los clubes culturales funcionaron como escuelas informales, pero en el 1960 les obligaron a cerrarlos. La ley de extensión de la educación universitaria, Ley 45 del 1959, puso fin a los estudiantes africanos que asistían a universidades blancas, principalmente las universidades de la Ciudad del Cabo y de Witwatersrand, separando las instituciones terciarias según la raza. Esta ley estableció colegios tribales, separados para los estudiantes universitarios africanos. Se formaron las llamadas universidades Bush, del bosque, como Fort Harare, Vista, Venda, Western Cape. Los africanos y las africanas ya no podían asistir libremente a las universidades blancas de los afrikaners. Una vez más, hubo fuertes protestas. El gasto en educación bantú aumentó a partir de finales de la década de 1960, una vez que el gobierno nacionalista del apartheid vio la necesidad de una fuerza laboral africana capacitada. A través de esto, más niños y niñas africanas asistieron a la escuela que bajo el antiguo sistema misionero de educación, aunque gravemente privados de instalaciones en comparación con la educación de otras razas, especialmente de los blancos. A nivel nacional, la proporción de alumnos por maestro aumentó de 46:1 en el 1955 a 58:1 en el 1967. Se utilizaron aulas superpobladas de forma rotatoria. También había una falta de maestros y muchos de los que enseñaban estaban poco calificados. En el 1961, solo el 10% de los maestros africanos tenían un certificado de matriculación, último año de la escuela secundaria. La educación africana estaba esencialmente retrocediendo con maestros menos calificados que sus estudiantes. La Ley de la Educación de las Personas de Color del 1963 puso el control de la educación de color bajo el Departamento de Asuntos de Color. Estamos hablando con estos términos porque son los términos que utilizaba el apartheid en el 1963. Las escuelas de color también tuvieron que ser registradas ante el gobierno. La educación de color se hizo obligatoria, pero ahora estaba efectivamente separada de la educación blanca. La Ley de la Educación Indígena de 1965 fue aprobada para separar y controlar la educación india, que fue colocada bajo el Departamento de Asuntos Indígenas. En el 1976, la SAI asumió ciertas funciones educativas. La educación india también se hizo obligatoria. Debido a la política de patrias del gobierno del apartheid, no se construyeron nuevas escuelas secundarias en Soweto entre el 1962 y el 1971. Los estudiantes debían de mudarse a su patria relevante para asistir a las escuelas recién construidas allí. Luego, en el 1972, el gobierno cedió a la presión de las empresas para mejorar el sistema de educación bantú para satisfacer las necesidades de empresas de una fuerza laboral africana mejor capacitada. Daros cuenta, aquí no hay cariño ni amor, ni vamos a formar a los africanos para que puedan ser personas, sino que es todo dependiendo del mercado laboral. Como necesitaban mano de obra, pues entonces necesitaban poder instruir en colegios de formación profesional y demás, y para ello tenías que hacer una formación básica. De ahí que implementaran la primaria, la secundaria y demás, solo con el plan de que así trabajáramos para ellos. Así pues, se construyeron 40 nuevas escuelas en Soweto entre el 1972 y el 1976. El número de alumnos en las escuelas secundarias aumentó de 12.656 a 34.656. Uno de cada 5 niños de Soweto asistía a la escuela secundaria. Pero vamos a ver cuál era la opresión a través de la educación inferior y por qué se llevó a cabo este levantamiento de Soweto en el 1976. El aumento de la asistencia a la escuela secundaria tuvo un efecto significativo en la cultura juvenil.
Anteriormente, muchos jóvenes pasaban el tiempo entre dejar la escuela primaria y obtener un trabajo, si tenían suerte, y acababan en pandillas que generalmente carecían de conciencia política. Pero ahora, al estar en la secundaria, los estudiantes estaban desarrollando su propio consciente. En el 1969 se formó la Organización de Estudiantes Sudafricanos Negros, South African Students Organization, muy importante, SASO por sus iniciales en inglés. Si no lo conocéis, por favor, ir y leer su historia. Aunque la educación bantú fue diseñada para privar a las personas africanas y aislarnos de las ideas subversivas, la indignación por recibir tal educación canalla se convirtió en un foco importante para la resistencia, especialmente en el levantamiento de Soweto de 1976. A raíz de esta protesta efectiva y clara, se hicieron algunos intentos de reforma, pero fue en caso no fue suficiente, dijéramos, y también pasó demasiado tarde. En el decenio de 1990 continuaron las principales disparidades en la oferta de educación racialmente separada, y aún a día de hoy puedes ver esas separaciones. Cuando los estudiantes de secundaria en Soweto comenzaron a protestar por una mejor educación, el 16 de junio de 1976, la policía respondió con gases lacrimógenos y balas reales. Hoy se conmemora con una fiesta nacional sudafricana, el Día de la Juventud, que honra a todos los jóvenes que perdieron la vida en la lucha contra el apartheid y la educación bantú. En la década de 1980 se llevó a cabo muy poca educación en el sistema educativo bantú, que fue objeto de protestas casi continuas. El legado de décadas de educación inferior, subdesarrollada, la mala imagen de sí mismo, depresión económica, desempleo, delincuencia y un largo etcétera, 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 ha durado mucho más allá de la introducción de un sistema educativo único en el 1994 con las primeras elecciones democráticas y la creación del Gobierno de Unidad Nacional, lo que se conoce como la sociedad arcoíris. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta vamos a hablar sobre las huelgas, las protestas y cómo se organizaron. Freedom is coming tomorrow. Get ready, mama, prepare for your freedom. Freedom is coming tomorrow. Get ready, mama, prepare for your freedom. Freedom is coming tomorrow. Yeah, oh, listen to Papa, mama. Yeah, oh, listen to Papa, mama. Yeah, oh, listen to Papa, mama. Bienvenidos de vuelta a la llave. Vamos a hablar sobre las huelgas en las escuelas. Presumiblemente, no todos los estudiantes de la generación anterior adoraban a las autoridades escolares. El primer paro registrado de lecciones, siempre llamado huelga en los periódicos sudafricanos, y los primeros disturbios en las escuelas africanas ocurrieron en el 1920. En febrero, los estudiantes del centro de formación Kilnerton se declararon en huelga de hambre por más comida. Las escuelas del Cabo se unieron a la revuelta. Los estudiantes de la ciudad del Cabo reaccionaron a la noticia que se encontraron y se enteraron de los acontecimientos en Soweto. Un maestro de una de las escuelas de Collard escribiría más tarde: "No hemos hecho mucho en la enseñanza desde que comenzaron los disturbios de Soweto. Los niños están inquietos, tensos y confundidos. No hay un registro similar de lo que pensaban los niños africanos, pero se sabe que estaban al tanto de las patrullas policiales adicionales que se establecieron en los municipios después del 16 de junio. Después de los primeros tiroteos en la ciudad del Cabo, un maestro de una de las escuelas relató y explicó lo que estaba pasando. Vamos a ver cuál es el problema de las NUSAs. El problema de las NUSAs. A lo largo de la década de 1960, los estudiantes africanos hicieron campañas por el derecho a afiliarse a la Unión Nacional de Estudiantes Sudafricanos. Y
con la misma firmeza, la medida fue vetada por las autoridades del campo. NUSAS, como se conoce a esta Unión Nacional de Estudiantes Sudafricanos por sus iniciales en inglés, también estaba dispuesta a dar la bienvenida a las universidades a su redil. Esto no solo la convertiría en la organización estudiantil más grande del país, sino que también traería a la vieja y liberal a todos los estudiantes opositores a la política del apartheid, de ese gobierno racista. Está claro que los afrikaners era un sistema opresor. Era una cuenta regresiva para el conflicto. La causa principal de las protestas comenzaron en las escuelas africanas, en Transvaal, a principios de 1975. Fue una directiva del Departamento de Educación Bantú de que el Afrikaans, el idioma de los afrikaners, tenía que usarse en igualdad de condiciones con el inglés, como uno de los idiomas de instrucción de las escuelas secundarias del departamento. La instrucción o la introducción del Afrikaans, junto con el inglés como medio de instrucción, se consideró la causa inmediata del levantamiento de Soweto. Pero hay varios factores detrás de los disturbios estudiantiles del 1976 que debemos de tener en cuenta. Primero de todo, es ciertamente que se remontan a la ley de la educación bantú introducida por el gobierno del apartheid en el 1953, 23 años antes. La ley introdujo un nuevo departamento de educación bantú que se integró en el Departamento de Asuntos Indígenas bajo la dirección de Dr. Henry F. Verwoerd. Las disposiciones de la ley de la educación bantú y algunas declaraciones de política hechas por los departamentos de educación bantú fueron directamente responsables de los levantamientos. Se diseñó una ley de educación bantú que, según nos anunciaba el doctor Verwoerd, los nativos se les debe enseñar desde una edad temprana que la igualdad con los europeos no es para ellos. Aunque la ley de la educación bantú facilitó que más niños asistieran a la escuela en Soweto de lo que había sido con el sistema misionero de educación, había un gran descontento por la falta de instalaciones. En todo el país había una grave escasez de aulas para niños y niñas africanas. También había una falta de maestros y muchos de los maestros estaban poco calificados, como hemos dicho antes. A nivel nacional, la proporción de alumno por maestro era de 46,1 en el 1955 a 58,1 en el 1967. Debido a las faltas de aulas adecuadas y la paralizante política nacional del gobierno, los estudiantes se vieron obligados a regresar a sus países de origen, países entre comillas, a sus áreas, para asistir a las escuelas recién construidas allí. El gobierno estaba gastando mucho más en educación blanca que en educación africana. Para aliviar la situación se pidió a los alumnos que habían aprobado sus 6 exámenes estándar que repitieran el estándar. Esto fue recibido con gran resentimiento por los estudiantes y también por sus padres. Aunque la situación no condujo a una revuelta inmediata, ciertamente sirvió para aumentar las tensiones antes del levantamiento estudiantil del 1976. En el 1975 el gobierno estaba eliminando gradualmente el estándar 8 o certificado junior. Para entonces el estándar 6 ya se había eliminado gradualmente y muchos estudiantes que se graduaban de las escuelas primarias estaban siendo enviados a las escuelas secundarias emergentes. Fue en estas escuelas secundarias donde se aplicaría la regla del idioma 50-50. El tema, que causó un descontento masivo e hizo que el resentimiento se desbordara en el levantamiento del 76, fue el decreto emitido por el Departamento de Educación Bantú. El viceministro Andries Treurnig envió instrucciones a las juntas escolares, inspectores y directores en el sentido de que el Afrikaans debía equipararse al inglés como medio de instrucción y de comunicación en todas las escuelas. Estas instrucciones provocaron una reacción negativa inmediata de varios sectores de la comunidad. El primer organismo en reaccionar fueron las juntas escolares de Tshwane, que comprendían
las juntas escolares de Meadowlands, Dobsonville y otras áreas de Soweto. El acta de la reunión de la Junta Escolar de Tshwana, celebrada el 20 de enero de 1976, decía lo siguiente. El inspector de circuito le dijo a la Junta que el secretario de Educación bantú ha declarado que todos los impuestos directos pagados a la población africana de Sudáfrica se envían a las diversas patrias con fines educativos ahí. En las zonas urbanas, la educación de un niño africano está siendo pagada por la población blanca, es decir, grupos de habla inglesa y africanos. Por lo tanto, el secretario de Educación bantú tiene la responsabilidad de satisfacer a las personas de habla inglesa y africanos. En consecuencia, como única forma de satisfacer a ambos grupos, el medio de instrucción en las escuelas será sobre una base de 50-50. En el futuro, si las escuelas enseñan a través de un medio no prescrito, el departamento para una materia en particular, los documentos de preguntas del examen solo se establecerán en el medio sin opción a otro idioma. Los maestros también plantearon objeciones del anuncio del gobierno. Algunos maestros africanos, que eran miembros de la Asociación Africana de Maestros Sudafricanos, se quejaron de que no hablaban afrikaans con fluidez. Los estudiantes inicialmente se organizaron en grupos culturales locales y clubes juveniles. En la escuela había un número significativo de ramas de los movimientos cristianos estudiantes que eran en gran parte de carácter apolítico. Pero también teníamos al SASM, que penetró en esas formaciones entre el 1974 y el 1976, y cuando las condiciones maduraron para el estallido de las protestas, el SASM formó un comité de acción el 13 de junio de 1976, que más tarde pasó a llamarse Consejo Representativo de Estudiantil de Soweto. Fueron estos concebidos e influenciados por organizaciones nacionales como la Convención de los Pueblos Negros y la Organización de Estudiantiles Sudafricanas, y por la filosofía de la conciencia negra de Steve Bantu Biko. Rechazaron la idea de ser enseñados en el lenguaje del opresor. El levantamiento tuvo lugar en un momento en que los movimientos de liberación estaban prohibidos en todo el país y Sudáfrica estaba en las garras del apartheid. La protesta comenzó pacíficamente en Soweto, pero se volvió violenta cuando la policía abrió fuego contra estudiantes desarmados y aún en sus uniformes. Al tercer día, los disturbios habían cobrado impulso y se habían extendido a los municipios alrededor de Soweto y otras partes del país. La clase de 1976 valientemente salió a las calles y anuló toda la noción de que los trabajadores eran la única fuerza esencial para desafiar al régimen del apartheid. De hecho, tuvieron éxito donde sus padres y sus madres habían fracasado. No solo ocuparon los centros de las ciudades, sino que también cerraron escuelas y puntos de venta de alcohol. Al día siguiente, el 17 de junio, el segundo día, estaba marcado por una furia incontrolable y una hostilidad ardiente. La policía también asumió otra actitud. Dispararon al azar y a cualquier persona que levantara un puño o gritara "poder" en su cara. Muchos otros se unieron a los manifestantes originales. No todos habían oído hablar de Hector Petersen y los otros que fueron asesinados todavía, pero la palabra se estaba extendiendo. Al día siguiente cogieron piedras, se unieron a la lucha. El día 16 llegaron a casa y se quedó ahí porque formaban los eslóganes: una lesión a uno es una lesión a todo. Así que se suponía que todos debían de estar ahí. El informe Cilliers de este día, fuertemente sesgado, resume los acontecimientos: escuelas, trenes, autobuses, vehículos de reparto, edificios administrativos de West Rand, automóviles de empresarios, todo fueron atacados. La furia y la frustración que habían estado hirviendo a fuego lento entre los jóvenes del municipio tenían rienda suelta. Había una enorme presencia policial en la mañana del 17.
Más de 1.500 policías armados con pistolas, rifles automáticos y carabinas de mano habían tomado posiciones estratégicas en el municipio. Helicópteros sobrevolaron la zona. El ejército estaba en espera. La fuerza policial nunca había desarrollado otros métodos de control de multitudes que no fueran el uso de balas reales. La policía disparó contra los jóvenes indiscriminadamente y las víctimas fueron incluso mayores que el día anterior. La reacción violenta de la policía solo hizo que los estudiantes, que la juventud, se enojara aún más. En una conferencia de prensa, el señor Manny Mulder anunció que casi todos los edificios de RAP en Soweto habían sido destruidos. Esto ascendió a 21 oficinas incendiadas, 10 saqueadas, 3 escuelas quemadas, así como un número desconocido de salones municipales, cervecerías, embotelladoras y demás. El rand había perdido valor de la noche a la mañana. Miles de trabajadores se habían negado a ir a trabajar. De hecho, fue una crisis para el gobierno del apartheid. También fue una grave pérdida de rostro a la luz de la inminente visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger. Durante la visita de Henry Kissinger en septiembre de 1976, más de 300 estudiantes, predominantemente blancos, de Wits, marcharon por el centro de la ciudad para protestar por el asesinato de todos los estudiantes. Mientras marchaban por las calles se les unieron muchísimos trabajadores africanos. En este punto, el liderazgo político del Consejo Representativo de Estudiantes de Soweto y otras organizaciones estaban tratando desesperadamente de tomar el liderazgo de la protesta y canalizar la ira de la juventud y dar al movimiento dirección política. El ANC de Madiba, Nelson Mandela, en el exilio pidió una acción internacional inmediata y la intensificación de las sanciones económicas. La acción de protesta también se extendió a otros municipios alrededor de Soweto. En Zembisa, los estudiantes organizaron una marcha solidaria que, aunque fuertemente custodiada, no resultó en violencia. En Kagiso, la policía intentó detener una reunión de estudiantes y adultos. El resultado fue una retirada forzada y la destrucción de edificios, vehículos y escuelas de la RAP. Cuando la policía regresó con sus refuerzos, dispararon indiscriminadamente contra la multitud, matando al menos a 5 personas. El 18 de junio también continuaba. El tercer día del levantamiento, la situación de Soweto todavía era volátil. Fuera de la carnicería de Moroka hubo algunas muertes. Los incendios ardían en muchos municipios de Soweto como Zola, Igwizi, Molsane, Naledi y Tladi. También se incendiaron edificios administrativos, tiendas de vinos y cervecerías que eran odiados por los jóvenes. Los autobuses y coches que pasaban por Soweto fueron quemados. La policía intensificó su terror al tratar de devolver la situación a la normalidad en el municipio. Sin embargo, esto enfureció aún más a la juventud africana, insurgentes, y los enfrentó a la policía fuertemente armada. Usaron piedras para contrarrestar coches blindados de policía, helicópteros y armas. Alrededor de las 10 de la mañana, el presidente de la Junta Administrativa de West Rand, Manny Mulder, estaba en Soweto para evaluar la situación. Fue escoltado por una gran camioneta de la policía. Todos los autos de propiedad de RAP que habían escapado de ser quemados fueron sacados de Soweto después de la visita de Mulder. Las columnas de automóviles pasaron por la estación de policía de Orlando en dirección a Johannesburgo. Pero en general, la acción en este día ya se había trasladado a los municipios de East and West Rand y Alexandra, así como otras partes del país. La gente en otras partes del país no se rebelaba para prometer su solidaridad con el pueblo de Soweto. Compartían el mismo problema, las mismas penas y las mismas causas de resentimiento y rebelión. Se organizó un Stowaway general, una huelga,
en el municipio de Alexandra y 4 personas murieron cuando la policía abrió fuego contra los residentes que marchaban. El gobierno, que por primera vez abordó públicamente el tema y justificó las duras medidas tomadas por la policía. Hubo algunos informes de estudiantes que incautaron armas de la policía y las usaron para disparar. Hubo varias respuestas, ¿no?, a este levantamiento juvenil de Soweto del 16 de junio por parte de las organizaciones en el exilio. El 16 de junio marca la conmemoración del Día Nacional de la Juventud en Sudáfrica. Este es el día en el que el país reflexiona y el continente y su diáspora deberíamos de reflexionar sobre la masacre de estudiantes durante el levantamiento. La respuesta de las organizaciones en el exilio puede entenderse en el contexto de los acontecimientos que tuvieron lugar en aquel día. Los estudiantes habían organizado una marcha pacífica contra el decreto medio de Afrikaans emitido en el 1974 que obligaba a las escuelas africanas a usar el idioma de Afrikaans como medio de instrucción en matemáticas, ciencias sociales y geografía en el nivel de la escuela secundaria. Boone Jason, el viceministro de Educación bantú, y entonces fue citado diciendo: no he consultado al pueblo africano sobre el tema del idioma y no lo voy a hacer. Un africano podría encontrar que el gran jefe habla solo Afrikaans y solo hablaba inglés. Sería una ventaja para él conocer ambos idiomas. La política era profundamente impopular, ya que el afrikáner era considerado por todos como el idioma del opresor. Fue en este contexto que el 30 de abril de 1976 los estudiantes de Orlando West Junior School en Soweto se declararon en huelga y boicotearon las clases. Para el 16 de junio su rebelión se extendió a otras escuelas en Soweto. Por cierto, la manifestación masiva organizada por los estudiantes en esta fecha se volvió violenta, ya que la policía respondió con balas a las piedras lanzadas por los estudiantes enojados. Muchos estudiantes fueron fusilados. El número oficial de muertos fue de 23, pero todos sabemos que fue más de 200 personas que perdieron la vida durante ese levantamiento. Este incidente desencadenó una violencia generalizada no solo en Soweto, sino también en toda Sudáfrica. Para las organizaciones políticas en el exilio, en particular el Congreso Nacional Africano, el ANC por sus iniciales en inglés, el partido de Nelson Mandela, y el Congreso Panafricanista, el PAC, del que somos hermanos como partidos panafricanistas, se unieron a los disturbios de Soweto en junio del 76, proporcionaron una oportunidad de oro tanto para el reclutamiento como para el entrenamiento militar de hombres y mujeres jóvenes. Muchas africanas y africanos se sintieron en peligro de ser arrestados por la policía y se iniciaron más actividades clandestinas como resultado de esta amenaza. Las operaciones discretas de reclutamiento culminaron con muchos estudiantes indignados que tomaron las armas contra el gobierno y fueron enviados para entrenamiento militar. De ahí la proliferación de campamentos militares como en Mkumbane, en Temeke, Tanzania, fuera del país, bajo el mando y tutoría de Entate Mashego, y el campo de ingeniería en Angola. Se informó a los reclutas sobre cómo cruzar ilegalmente la frontera o fronteras hacia Botsuana, Suazilandia, Angola, Mozambique y Tanzania, donde recibieron entrenamiento militar. Es esencial señalar que a la llegada al poder del Frente de Liberación de Mozambique, el FRELIMO, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, el MPLA, en el 75, junto con el éxodo de miles de jóvenes en los meses posteriores al levantamiento de Soweto, crearon las condiciones favorables para la reanudación de las actividades de sabotaje en Azania, lo que conocemos como Sudáfrica, especialmente después del colapso de la operación conjunta del ANC y la Unión de los Pueblos Africanos de Zimbabue, el ZAPU por sus iniciales en inglés, es decir, la campaña Wankie. Estos acontecimientos fueron seguidos por la infiltración de combatientes entrenados en Azania, Sudáfrica. Bombardeos
de instalaciones blancas y el posterior arresto y juicio de activistas contra el apartheid, incluyendo Nelson Mandela. Acordaros siempre que siempre hablamos de él como una persona pacífica, pero él estaba en estos campos de entrenamiento preparándose para empezar la lucha armada en Azania, en Sudáfrica. Claramente una cuestión que dio lugar a un gran número de juicios en virtud de la legislación de seguridad fue el reclutamiento masivo de personas y su transporte fuera de Sudáfrica. Si bien ciertamente algunos indicios de que esto ya estaba en aumento antes del junio del 76, las revueltas del 76 dieron un enorme impulso para la actividad de las organizaciones que reclutan miembros para el entrenamiento militar. Esto es especialmente cierto en el caso del ANC, pero también hay bastantes evidencias de que la actividad se llevaba también a través del PAC. Esto se había revitalizado hasta cierto punto. Como resultado, había muchos sudafricanos en los campos de entrenamiento del ANC y del PAC. El periodo también fue testigo de un gran número de juicios contra el reclutamiento para el entrenamiento militar. Los que fueron llevados a juicio por este delito parecieron alcanzar su punto máximo en 1977 y la primera parte en 1978. Muchos guerrilleros entrenados regresaron a Azania, Sudáfrica, a menudo empuñando una gran cantidad de armas y explosivos y municiones. Este grupo incluía los jóvenes negros, los jóvenes africanos y africanas en edad escolar que huyeron y fueron reclutados a raíz de la rebelión de junio de 1976. Sus actividades dieron lugar a una serie de juicios como lo que ejempliza el caso de Petrus Bushi Molefe, de 22 años, que recibió entrenamiento en Alemania Oriental y fue acusado de sabotaje y terrorismo en virtud de las leyes de sabotaje y terrorismo de 1962 y de 1967. Respectivamente, relacionado con esto estaba la gran cantidad de armas y municiones encontradas por la policía en sus intentos de descubrir guerrilleros en las zonas urbanas y en los enfrentamientos en las zonas rurales. Es importante señalar que la mayoría de los escondites de armas que se descubrieron comprendían armas originarias de la entonces Unión Soviética y los países del bloque del Este, lo que sugiere que Occidente no estaba preparada para prestar un apoyo similar a los movimientos de liberación del África meridional. El 30 de noviembre de 1976, un grupo de guerrilleros armados se enfrentó con la policía sudafricana cerca de Border Gate, en la frontera entre Suazilandia y Sudáfrica. Una granada de mano fue detonada por uno de los guerrilleros, hiriendo a 2 policías y permitiendo que los insurgentes escaparan. Poco antes de este incidente, la línea de ferrocarril cerca de Dick Gale, en el distrito de Pietersburg, fue dañada en un exitoso intento de sabotaje. Desde diciembre de 1976, en una serie de redadas que abarcaron Johannesburgo, Soweto, Alexandra, Rustenburg, Odi, Nebo, Pietersburg, Secundhuniland. La policía de seguridad detuvo a varios activistas del ANC. A mediados del 77, 12 activistas acusados, entre ellos Mosima Gabriel Tokyo Sexwell, fueron acusados en virtud de la ley de terrorismo en el famoso juicio de los 12 de Pretoria. Fueron acusados principalmente de ser miembros o partidarios activos de ciertas organizaciones ilegales en Sudáfrica, Swaziland, Mozambique, Rusia y China, como el ANC o el Partido Comunista Sudafricano. Y Mkhonto we Sizwe, conocido como MK por sus iniciales en inglés. Esto es la Lanza del Pueblo, es el grupo armado del que formaba parte Nelson Mandela. También se les acusó alternativamente de poner en peligro de diversas maneras al mantenimiento del orden público en Sudáfrica. Orden público, hablando de orden, el tema de que los blancos están en el poder mientras los demás tenemos que trabajar para ellos.
Someterse a entrenamiento militar y de otro tipo, posesión de explosivos, municiones, armas de fuego y armas en general, albergar y prestar asistencia a la guerrilla, así como participar en las actividades de una organización prohibida. En general, fueron acusados de conspirar para derrocar al gobierno blanco y todos fueron condenados por el cargo principal de sedición. Por lo tanto, la respuesta de las organizaciones políticas que operaban en el exilio se basó en la movilización, el reclutamiento de personas, la organización de la fase armada de la lucha desde el exterior para derrocar al gobierno del apartheid. Claramente los acontecimientos de la revuelta de Soweto y la respuesta del movimiento de liberación en el exilio no son acontecimientos aislados. Tienen sus raíces en el espíritu de resistencia a la creciente crisis del apartheid, la resistencia colectiva, la opresión y la explotación en Sudáfrica también sustenta fundamentalmente la relación que se forjó entre las formas internas y externas de organización después de este incidente. Esto condujo a grandes transformaciones en la estrategia de los diversos movimientos de liberación. Exiliados más de acuerdo con las condiciones cambiantes en el país. Se hizo hincapié en un enfoque militante que se expresó en el reclutamiento y la posterior formación de los cuadros en los países vecinos, así como en algunos países europeos y asiáticos. Así vemos cómo un levantamiento juvenil puede acabar en un movimiento armado de resistencia revolucionaria panafricana. Es importante que sigamos diciendo otra África es posible, pero para ello la juventud debe de liderar los cambios sociales. Ya sabéis dónde encontrarme, Okenvenjue, Zan, Cristia, Esimi, La Llave en Facebook, okenvenjue@gmail.com, Zank, Esim, mis perfiles personales de Instagram, TikTok, Threads, Facebook y demás. Recordar, otra África es posible, pero aprendamos nuestra historia y el valor que tiene. Conmemoremos a nuestra juventud.